me levanto y le hago ver a ella de mis sueños, que tengo de que me llevaron a mí a un lugar sumamente oscuro, le dije yo, más negro que el negro, le dije yo, por cosa increíble que sea, le dije yo, pero era una cosa para mí sorprendente, le dije yo no puedo creer a dónde me llevaron, le dije yo, solo eso recuerdo, le dije yo. Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos. Hoy nos visita nuestro hermano Carlos Solís desde Guatemala. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. El hermano Carlos es un suscriptor y un hermano católico, el cual pues nos va a dar un testimonio precioso, un testimonio real sobre las almas del purgatorio. Recordemos que el purgatorio es dogma de la Iglesia, o sea, no es opinable. El católico debe de creer a pie juntillas que el católico debe de creer eso, que el purgatorio es dogma y no podemos dudar sobre eso. Y es además una obra de piedad, una obra de misericordia, pues orar por las almas de nuestros difuntos que puedan estar en el purgatorio. Así que, hermano Carlos, le cedo el testigo para que nos pueda dar ese testimonio que usted nos trae. Bien, mi nombre es Carlos, le agradezco mucho por la oportunidad que me daste de poder compartir esto. Eh, Mi hermano murió en un accidente, lastimosamente, por el exceso de velocidad y por el alcoholismo, hace 3 años. Y desde esa época de su muerte, cumplió un año, mi señor padre se puso muy triste por él y siempre nos pedía oración a todos, ya que nosotros, la mayoría, estamos casados por la iglesia. Y él decía ver lo triste que se encontraba al saber de que mi hermano ya no estaba con nosotros. Entonces, pasado de un año, él falleció en papá de esa enfermedad, de la pandemia. Y conforme iba avanzando ya unos meses de la partida de mi papá, resultó ser de que yo estaba en un sueño profundo cuando él se apareció y me hizo ver que lo acompañara. Y, y como siempre él venía a mi casa, entonces la forma que me lo dijo, lo vi tan real, ¿verdad? Entonces, él me invitó a caminar con él, me tomó del brazo y íbamos bajando podríamos decir, como un calabozo. Recuerdo de películas de los castillos medievales y había pegados a la pared, había muchas antorchas alumbrando el camino para bajar las gradas. Y conté muy bien que eran tres gradas, o perdón, mejor dicho, como tres edificios, 3 pisos, perdón, no, la palabra correcta, 3 pisos. Íbamos bajando con mi papá, llegamos hasta el último y de ahí me dijo que me detuviera. Y él empujó una puerta de madera muy pesada que para mi parecer, pues supuse yo que él iba a tocar la puerta, que si él empujó la puerta y al empujar la puerta, mi sorpresa fue ver salir a mi hermano de ahí. Y cuando vi salir a mi hermano, lo vi todo despeinado, como que nunca había visto la luz de la claridad, porque no puedo decir el sol, pero sí de la claridad, y mi papá lo fue a abrazar. Y eso me conmovió porque vi salir a mi hermano ahí de lo que es, lo doy yo no como una afirmación, sino que es algo real que para mí es muy cierto. Eh, y lo fue a abrazar y me dijo, papá, abrazarlo, me dijo, pero yo no me atreví porque por la forma que él prácticamente estaba como que recién despierto, se podría decir. Y eso le tocó el hombro y comenzó a caminar él solo. Pues esa es de mi experiencia que he tenido oportunidad lo confirmo yo como una persona que ha escuchado programas del purgatorio. De hecho, pues asisto mucho a misa y pido por las almas, las más olvidadas del purgatorio y por mis antepasados y mis ancestros, más que mis ancestros, que es lo que pide la iglesia, recordar para que nosotros pues ayudemos a que nuestros seres queridos pues caminen a la luz. Ese es mi punto de vista. Así es, hermano, así es. Es una tragedia
es una tragedia en el mundo protestante, por ejemplo, y también es una tragedia entre nuestros hermanos católicos que nos olvidemos de nuestras almas del purgatorio que pertenezcan a nuestra familia, ¿verdad? Eh, Tiene que ser bastante frustrante para esas almas, el cual siguen estando ahí, en ese estado del purgatorio, almas que nos siguen amando y nosotros los católicos pues nos olvidamos de ella, ¿verdad? Fuimos a su entierro, hicimos la misa funeral y hasta ahí, ¿verdad? Luego cada persona pues nos marchamos a casa, a nuestros quehaceres diarios, ¿verdad? A nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestras ocupaciones diarias, pero nos olvidamos de esas almas que esperan de nosotros, pues eso, ¿verdad? Oración, una limosna, un ayuno y por supuesto el sacrificio eucarístico, ¿verdad? Ese sacrificio, el cual pues hará que ese tiempo se acorte. Y hermano, me parece muy curioso lo que usted ha dicho, ¿verdad? Que bajó como 3 pisos, ¿verdad? Hacia abajo. Sí, así es. Son 3 niveles que puedo yo decirlo, que los conté yo cuando iba bajando Ajá. y llegué hasta lo que es la entrada principal de una puerta de madera. Ajá. Me parece muy interesante porque nuestros hermanos judíos, podemos decirlo así, ellos creen que hay 7 niveles de purgatorio. Incluso yo he llegado a ver cómo algunos santos igual nos afirman que no es solamente un nivel, ¿verdad? Sino que según el grado con el que haya pecado esa persona, podemos ver cómo hay 7 niveles diferenciados. Si estuviéramos en ese primer piso, vamos a imaginarnos un piso de 7 plantas y en la última planta pues sería el lugar más cercano al cielo, ¿verdad? Y el nivel más bajo, que sería la primera planta, en este caso porque estaría más alejado del cielo, ¿verdad? Pues sería un nivel de purgatorio en el cual pues el sufrimiento es aún peor, ¿verdad? O un sufrimiento de un mayor grado. Y también, según las revelaciones de los santos, dicen que ese séptimo nivel, el nivel más bajo del purgatorio, se asemeja muchísimo a lo que puede sentir un alma en el infierno. Y a medida de que nosotros pues procuramos realizar misa, ayunos, oraciones, limosnas o incluso una indulgencia plenaria, ¿verdad? Que podemos ganar también por nuestros seres queridos que se encuentran en el purgatorio. Y por eso me parece una tremenda falta de caridad, ¿verdad? El no tener ese ratito, ¿verdad? O simplemente una pequeña jaculatoria, ¿verdad? Yo muchas veces, yo cada vez que voy a misa, pues siempre mi intención siempre es la misma, siempre, por las almas del purgatorio y por aquellas más necesitadas de tu misericordia, Señor. Con esa frase, en la consagración, que es el momento culmen de la Santa Misa, ¿verdad? Cuando está el sacerdote elevando la Sagrada Hostia, pues es el momento, ¿verdad?, en el que podemos pedir por esas almas. Y yo siempre digo lo mismo, Señor, por las almas del purgatorio y por las que están más necesitadas de tu misericordia y en especial, y yo pido ahí, y en especial por mis familiares fallecidos, no solamente por algún familiar mío que haya fallecido hace poquito, ¿no? Sino incluso trato de recordar y traer en mente a mis abuelos, a mis bisabuelos, e incluso voy más allá, a mis seres queridos, a mis familiares, mejor dicho, porque yo no los conocí, esos familiares lejanos, tatarabuelos y más allá, que han vivido a través de los tiempos, que el sacerdote pues lo dice, ¿verdad? Y todos los que te han amado a través de los tiempos. Yo esos familiares míos, tatarabuelos y más allá,
de esas generaciones, pues yo pido por ellos porque yo no sé si esas almas de familiares míos pues están en ese estado de, de, de purgatorio, ¿verdad? Y nos hacemos a veces los tontos, por decirlo de alguna manera, por esas almas, ¿verdad? Lo hemos querido aquí, en este mundo, pero como dice la Iglesia, el amor no se interrumpe. Igual que la vida no se interrumpe, ese ser querido tuyo que marchó te sigue amando y tenemos que corresponder ese amor con oración, oración por las almas del purgatorio. Basta con que te acuerdes un momentito, un ratito, y, y tratar de traernos a nuestra mente pues esos familiares que han partido por el Señor y porque a veces, hermano, creemos que cuando una persona fallece, pues ya está en el cielo, ¿verdad? Ya se quitó de todo dolor, de toda preocupación, ya descansa. Y eso no es así. Eso, en primer lugar, no es doctrina cristiana, el que una persona fallezca y ya directamente está en el cielo con el Señor. ¿Se ha encontrado usted, hermano, con personas que piensen de esa manera? Pues de hecho, le comparto la segunda parte de este sueño. Fue Sí. el pedido de mi Señor Padre que yo estaba caminando con dirección a la Santa Eucaristía con mi familia completa, que somos tres hijos y mi esposa somos cinco integrantes. En la segunda parte fue que yo estaba yo caminando con rumbo a la iglesia y encontré a mi papá en la entrada y él me dice a mí, mira, hazme un favor, me dijo, decirle a tu mamá que para que tu hermano avance, no dijo para que el papá de las niñas, no, dijo para que tu hermano avance, que haga la confirmación las niñas, me dijo. Entonces, esto demuestra una vez más de que el amor y misericordia de nuestro Dios, conforme a lo que uno vive en este mundo, nos piden ayuda porque es algo muy importante porque las niñas de mi hermano, pues desafortunadamente, pues las dejó de 10 y 12 años y les duele mucho más porque sabiendo que ellos ven a los demás hijos, a los demás sobrinos, primos, ver a sus papás y sus mamás, pues yo me pongo en lugar de ellas y es sumamente doloroso y con el perdón de las personas quizás no sea acorde a eso lo que estamos hablando, pero hasta se harta uno, se harta de que a otros les va bien y a otros ya no. Entonces me pongo en lugar de mis sobrinas y me entristezco pues porque yo sé que ellas, como quieran o no, pues ellos necesitan el amor del Padre, ¿verdad? Entonces para esto de que mi papá me pide y se ver a mi mamá de esa parte del sueño, y ella pues ella es muy recia a no creer en esto, pues porque dice que solo Dios tiene la posibilidad de elegir a dónde vamos, ¿va? Y entonces ella me comparte que iba a hablar con ellas, ¿va? Entonces, no hace mucho, unos par de días atrás, me llamó mi mamá contándome que ya yo yo lo tomé más que personal, porque, y si ella lo está haciendo, pues bendito sea Dios, porque es una parte de lo que corresponde a nosotros, como le dije, mamá, en esa plática, yo simplemente sirvo como a alguien, como a darle el mensaje y ya cada quien pues tomar si nos conviene o no, porque le decía, a ver, yo de Nínive, ¿verdad? De Nínive, y el profeta pues anunció que iba a venir una destrucción, y yo lo veo así tan sencillo como esto, ¿verdad? Que si nosotros tenemos la oportunidad de compartir algo que el Señor mismo, yo le digo con todo respeto a mi Dios, que el Señor mismo haya puesto en mi papá mi sueño para compartirme esa experiencia de que haga la confirmación, ese es un hecho claro de que sí se puede hacer las cosas todavía para beneficio para las demás almas en el purgatorio. Así es, hermano. Como vemos, pues esos familiares que están en ese estado del purgatorio se siguen preocupando, ¿verdad? Por lo que estamos aquí. Y eso es hermoso. A veces nuestros hermanos también, no católicos, pues desechan esa idea, ¿verdad? De que exista, en primer lugar, una vida más allá, después de la muerte. Ellos piensan que todas las almas pues van a resucitar pues al final de los tiempos,
cosa que eso no es doctrina cristiana. Tampoco aceptan el orar por las almas de nuestros difuntos, pero la Iglesia en 2000 años pues siempre nos enseña eso, ¿verdad? Que esa comunión de esos tres estados de la Iglesia, ¿verdad? La Iglesia militante, que somos nosotros, la Iglesia purgante, que sería donde se encuentran nuestras almas, las almas de los seres queridos nuestros, y la Iglesia triunfante. Ya las almas que están condenadas, pues están condenadas y están fuera de toda comunión con Dios y con la Iglesia, ¿verdad? De ahí la persona que vaya al infierno, pues no hay vuelta atrás. Pero que esos tres estados de Iglesia, pues aún seguimos vinculados, aún estamos vinculados por el amor. Podemos ver en los santos evangelios cómo los ángeles en el cielo se alegran cuando un pecador se arrepiente. También podemos ver el caso del hermano, ¿verdad? Donde sus familiares, sus seres queridos, pues no se olvidan, aún estando en el purgatorio, y yo espero que todos oremos por esas almas, ¿verdad? Tanto la de los familiares de nuestro hermano Carlos, sino también por todas esas almas que sean de parte de nuestra familia. Eh, Hermano, ¿y se han contado usted algún tipo de problemática dentro de su familia para creerle? Pues habrán dicho, Carlos, pues igual ha sido tu imaginación. Yo no creo en el purgatorio. Eso es un invento. Bien, de hecho, fíjese que cuando mi papá todavía estaba con nosotros y mi hermano había partido, yo junto a mi esposa, lo digo con todo respeto a Dios, porque yo sé que hay veces que las personas pues ven que esto a veces lo sacamos de manga, lo inventamos, pero en realidad no. Me recuerdo una vez de que estando yo realmente con mi esposa, pues descansando de madrugada a la mañana siguiente, yo me levanto y le hago ver a ella de mi sueño, el que tengo de que me llevaron a mí a un lugar sumamente oscuro, eligió, más negro que el negro, eligió, por cosa increíble que sea, eligió, pero era una cosa para mí sorprendente, eligió. Yo no puedo creer a dónde me llevaron, eligió. Solo eso recuerdo, eligió. Y ella, realmente en ese instante me hizo ver de que ella había estado en un lugar, dice que como que en una cocina y de una olla salía gritos de personas que pues están sufriendo y me dijo, fíjate, cuando yo me acerqué a la olla, me dijo, porque yo escuchaba que ahí salía esos gritos, pues sí se puede decir, pues de dolor. Ella levantó la tapadera y la gente le pedía agua, dice, ella vio dentro de la olla que estaban viendo agua, entonces solo esa parte pues recuerda ella al igual que yo. Y eso fue que le conté a mi papá. Y mi papá solo dijo que había que orar por todas esas personas que están sufriendo pues en el purgatorio. Él fue muy feliz. Él, de hecho, él es un ministro de comunión aquí dentro de la iglesia, aquí en la zona 11, donde yo habito, zona 11, Colonia Roosevelt. Y él siempre venía a compartir cuando estaba en la pandemia como ministro, pues le doy gracias a Dios porque él fue el que dio la cara por la familia, porque él, a pesar de todas las situaciones que prohibían, él iba con el padre y hacía de entregarle la comunión a las personas. Y yo tuve ese privilegio durante la pandemia de poder recibir la comunión aquí en mi casa, solo vamos a pasar en mi casa por mí de mi papá. Y pues se podría decir de que de esa fecha para acá es una conversión hacia mi persona porque ahora he buscado más a Dios, he escuchado mencionarle algunos rápido, Luis Toro, al padre Dorian Rocha, colombiano, al padre Cancelado, mexicano, a Wilson Salazar, pues en fin, a ese hermano de apologética también, lo que es Rafael Díaz, el hermano que tuvo un accidente ahorita, eh, no me recuerdo el nombre ahorita, pero Fernando Casanova, entonces, y el programa suyo, pues, y es uno de los programas que a mi criterio, pues,
eso deberían de existir siempre dentro de la comunidad católica, compartirnos todos estos hermanos que sí como usted, pues están haciendo su mejor obra para poder entablar una conversación más real de lo que vivimos los católicos dentro de la iglesia y tanto fuera, porque así como nosotros pues somos solo participantes de Eucaristía y pues nos toca a nosotros llevar ese mensaje a las demás personas que a pesar de que nos miran con defecto, pues esos somos nosotros los pecadores, pues no, yo no me siento ni más ni menos por haber soñado todo eso, sino todo lo contrario. A las personas que le comento, pues nunca les he visto una cara de burla, ni tampoco de decir que saber qué estaba haciendo, ¿no? Pues la verdad que yo lo comento así como se lo comparto a usted, de una manera sencilla, y pues podríamos decir de ese modo, sin quitarle pues nada, porque lo que yo soñé pues es parte de lo que yo pude ver, lo que pude al menos compartir con papá. Así es, hermano. Yo incluso le quiero compartir aquí rápidamente, pues yo conozco incluso a personas protestantes que han tenido este mismo sueño o un sueño muy parecido. Hubo en una ocasión eh, una mujer protestante en la cual pues vio a su papá mediante un sueño en un lugar en el que veía a su padre pues a través de una puerta, que esa puerta al mismo tiempo tenía una cristalera y veía a su padre, el cual le decía que no aguantaba más, que no aguantaba más. Y en aquel lugar era un lugar donde hacía mucho calor, había como mucho vapor, como vapor de agua o algo así parecido, y él le decía a su hija que ya no aguantaba más y se le veía cansado, ¿verdad? De ese mismo calor, de esa misma atmósfera que allí había. A mí en una ocasión me preguntó por ese sueño, bueno, podría ser, no puedo afirmarlo 100%, pero puede ser que Dios mismo te revela que tu padre pues necesita de tus oraciones y que se encuentra en el purgatorio. Si tú quieres orar, yo sé que tú no crees en el purgatorio, en la oración por nuestros difuntos, pero sería recomendable que lo hagas. Si es un sueño de Dios, pues vas a ayudar a tu padre a salir de ese estado de purgatorio. ¿Qué no es? Pues no pasa nada porque la oración nunca se pierde, ¿verdad? Y siempre vamos a sacar algo positivo y siempre Dios va a saber a quién beneficiar con esa oración. O sea, no pierdes absolutamente nada. No me dijo más nada, ¿verdad? Se quedó callada, pero es que los hermanos, pues, son un poquito reacios, ¿verdad? Como ellos saben que eso es una creencia 100% católica, pues son bastante reacios, ya que no quieren parecerse, ¿verdad? Digámoslo así, eh, ni por asomo a esas prácticas que ellos, pues, a veces nos tachan, que si estamos practicando espiritismo, estamos practicando cualquier cosa de estas, pero eso es por falta de conocimiento y falta de estudio sobre la fe católica. Y hermanos, pues estoy muy agradecido que nos haya acompañado, que nos haya dado ese precioso testimonio que yo creo que ayude a nuestros hermanos a fomentar esa devoción hacia las almas del purgatorio. Es más, es un deber, es un deber. Tú quieres que cuando tú estés en ese estado de purgatorio oren por ti, pues empieza ya a orar, ¿verdad? Por esas almas. En una ocasión, un santo decía que le preguntaron, padre, yo cuando muera, ¿orarán por mí si voy al purgatorio? Dice, en la medida que tú hayas orado por las almas del purgatorio, así también se acordarán de ti cuando estés en ese estado. Además, es una obra de misericordia y para los ojos de Dios es una gran obra de caridad, ¿verdad? El acordarnos, el recordar y tratar de llevar esos sufragios a esas almas del purgatorio. Pues, hermano Carlos, muy agradecido. Muchísimas gracias por su tiempo.
y estamos en contacto. Si quiere decir algunas palabras de despedida para nuestros hermanos, pues tiene su momento. Primero, antes que nada, agradecerle a usted por la oportunidad que me dio, esperando en Dios de que su programa sea siempre bendecido y que esta obra que usted realiza para beneficio de la iglesia, lo puedo decir de ese modo, para que nosotros como creyentes tengamos la oportunidad también de conversar con gente de amplio criterio y sobre todo de creer más allá de lo que si nosotros estemos allá o no, lo digo con todo respeto a los hermanos que posiblemente no crean, es saber y confiar de que después de esta vida hay otra. Así nosotros mismos debemos ser sinceros con nosotros, sabiendo de que la oportunidad de poder hacer las cosas mejor acá para poder recibir recompensa es allá, es comportándonos como debe ser según las escrituras y lo más importante, ayudando al prójimo, porque Dios ve en nosotros el corazón sincero y simplemente Él lo que necesita a mi punto de criterio propio, de que nosotros seamos sinceros con las personas que tenemos alrededor. No necesitamos ir hasta la China ni a la India para ayudar a las personas, sino los que tenemos alrededor de nosotros son los que están también necesitados. Muchas gracias, mi hermano. Un abrazo y saludos desde Guatemala. Igualmente, mi hermano.